Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a otra clase más del curso de Derecho Notariado 4. Así que prepárense, espero que el día de hoy pues ya tengan su ley que les pedí, que es el decreto 54-77, porque nos va a servir bastante de apoyo en la presente clase. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con la misma. Muy bien. Estamos en la semana 2 y ya el tema es la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Para quienes no me conocen y se conectan por primera vez, mi nombre es Gladys Lorena Cuta Sánchez y estoy encargada de impartirles el curso de Derecho Notariado 4, ¿verdad? Así que sean bienvenidos. Bueno, el tema de hoy es la jurisdicción voluntaria. O sea, la clase se va a centrar solamente en el tema de la jurisdicción voluntaria. En ese sentido, el objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el concepto de la jurisdicción voluntaria, ¿ya? Y su diferencia con la jurisdicción ordinaria. Es muy importante que se dé al inicio el objetivo de la clase, ¿va? Porque es lo que nosotros queremos que el estudiante comprenda al finalizar la misma. A través de lo que nosotros disertemos durante la clase y de lo que se ha venido dando en cuanto a los links que ustedes puedan observar entre semana, que les recuerdo y les aconsejo que los vean siempre, va, porque es una pauta de lo que se verá en la semana. Pues bueno, es lo que nosotros pretendemos que ustedes como estudiantes logren captar durante la clase. Entonces, el día de hoy dice que ustedes comprendan el concepto de jurisdicción voluntaria y esa diferencia que existe con la jurisdicción ordinaria. Ustedes a lo largo de su carrera, del pensum de estudios de derecho, pues han visto diferentes procesos. El juicio ordinario laboral, el oral de alimentos, en todos los procesales que ustedes han tenido, ¿verdad? En penal también. Entonces, se han dado cuenta, ¿ya?, de las controversias que existen o de los posibles sucesos que puedan existir en estos procesos, ¿ya?, que son ordinarios. Entonces, en notariado dirán, bueno, ¿y cómo vamos a llevar ahí a cabo esto? Claro que es un proceso de jurisdicción voluntaria. Es muy diferente a los de jurisdicción ordinaria. Entonces, eso es lo que se tiene que prever y que ustedes tengan bien claro el objetivo de la clase del día de hoy. Y para ello pues, vamos a ver pues, las diferencias que existen entre estos dos trámites que se ven, ¿verdad? Porque el derecho notariado es una rama bastante especial del derecho que sí, es cierto, va a haber estos procesos, pero no son de contienda, ¿verdad? No son de contienda, porque son voluntarios. Y también que el estudiante de la Universidad Rural se familiarice con los principios de la jurisdicción voluntaria. Muy importante esto, jóvenes, en cuanto a los principios, y los vamos a ver y que ustedes vean también que estos están enmarcados en la ley y cómo se practican estos a lo largo de todos los trámites de jurisdicción voluntaria. Así que ese es el objetivo. La jurisdicción voluntaria. Primero, como preámbulo, vamos a repasar o dar un conocimiento de lo que es la jurisdicción, a lo que ustedes pues ya tienen conocimiento de lo que es esta jurisdicción. La jurisdicción pertenece a la parte del derecho adjetivo, dice, que pertenece al derecho procesal.
a lo que ustedes ya han venido conociendo, ¿verdad? Esa jurisdicción que tiene los tribunales de justicia a través de todos sus organismos, todos sus tribunales, todos los juzgados, de impartir justicia, ¿verdad? Entonces dice, la jurisdicción de acuerdo con la evolución histórica del derecho y se establece que es el monopolio que el Estado tiene de impartir justicia. Y ahí se van a venir dando cuenta ya varias diferencias, ¿verdad? Porque la jurisdicción dice la tiene el Estado de impartir justicia ante los conflictos que puedan surgir en la convivencia social. Eso es la jurisdicción ya, para lo cual se crean órganos específicos, en este caso, pues los juzgados, ¿verdad? Que deberán conocer y resolverlos con autoridad de cosa juzgada. Si se dan cuenta acá, en esta definición, la jurisdicción pues trae o abarca varias características que al ver el concepto de jurisdicción voluntaria los vamos a definir, ¿verdad? Puesto que, dice, hay una jurisdicción, es el Estado el encargado de impartir justicia. Entonces, ¿por qué se llama jurisdicción voluntaria? Para lo que es notarial. Recuérdense que es el Estado quien le delega esa fe pública al notario. Entonces, en primer lugar, el Estado es el que tiene esa obligación de impartir justicia a toda la nación, ¿ya? Pero vemos que el Estado delega esa competencia en lo que se refiere a la fe pública, ¿verdad? Y por eso es que delega ciertos trámites, porque la jurisdicción voluntaria, ya lo vamos a ver, se puede llevar ante un juez o bien ante notario, ¿ya? Porque aquí viene, ¿verdad? Del deber del Estado de impartir justicia a través de sus órganos. Entonces vemos acá, en resumen, puede decir en conclusión con la jurisdicción, que es la potestad que da el Estado a jueces y a tribunales para impartir justicia. En lo que respecta a la jurisdicción en sí, ¿ya? Bueno, aquí ya vemos más detenidamente las clases de la jurisdicción. Por favor, no nos vayamos a confundir. Clases de jurisdicción. Existe jurisdicción contenciosa u ordinaria y existe la jurisdicción voluntaria, que esta a su vez se va a dividir en dos, ¿ya? Pero las clases de jurisdicción, otra vez vuelvo a repetir, son dos, jurisdicción contenciosa u ordinaria y la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción contenciosa ordinaria es la que se conoce en las otras ramas del derecho, penal, laboral, civil, en todos esos trámites donde hay conflicto, que vamos a llevar un proceso ordinario, donde yo quiero hacer valer mi derecho y solicito que este se cumpla. Pero también va a estar la otra parte, que se pueda defender, ¿verdad? En ese sentido. Y por otra parte, la jurisdicción voluntaria, que es la que nos compete en este curso. Vemos entonces que la jurisdicción contenciosa, dice, esta constituye el prototipo de la jurisdicción. Se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares. Era lo que yo les decía, ¿ya? En la jurisdicción contenciosa siempre va a haber conflicto. Porque quiero hacer valer mi derecho, o quiero reclamar algún derecho, o quiero que se haga justicia, independiente de la rama a la que nos vamos a referir, ¿verdad? Dice, de un conflicto o entre un particular y el Estado. Y la intervención de un tercero que está facultado legalmente por la ley para conocer, es decir, de un juez que goza de competencia para entender ese tipo de controversias según los criterios de materia, cuantía, territorio y grado que ya conocemos. Bueno, entonces, en la jurisdicción contenciosa
Si se dan cuenta, acá hay específicamente jueces en los grados que les corresponde, por eso dice en grado, territorio, cuantía, materia, para conocer, ¿ya? Un juez del ramo civil del departamento de Guatemala tiene competencia para conocer solamente en ese territorio los casos que le lleven. Este juez no va a venir y va a conocer un proceso de Escuintla, un proceso de Zacatepeques. No, no está dentro de su competencia. En cambio, en la jurisdicción voluntaria, como notaria, yo sí puedo conocer algún proceso de clientes que sean de Guatemala, de Petén, de Cobán, etcétera. Ya vamos viendo ya diferencias que se van dando, ¿verdad? Entonces dice, la jurisdicción contenciosa se caracteriza porque su función es la de resolver conflictos en la sociedad. Conflictos. Entiéndase bien, quiero que capten, ¿verdad? Palabras que son tips para que entiendan las diferencias de las diferentes jurisdicciones. Por otro lado, viene la jurisdicción voluntaria, que es una serie de procedimientos reconocidos y amparados por ley, en los que no hay litis. Primera característica, no hay litis. ¿Y de qué manera potestativa? A requerimiento de los provenientes. A requerimiento, se actúa a requerimiento, lo que yo siempre les he dicho a mis alumnos. El notario actúa a requerimiento. ¿Ya? No se va a ir a ofrecer. No es ético. Puede tramitarse y resolverse de forma judicial o notarial. ¿Ya? También lo que les decía, por eso mucho cuidado. Me voy a retroceder 2 diapositivas en qué clases de jurisdicción hay. Jurisdicción contenciosa ordinaria y jurisdicción voluntaria. Que la jurisdicción voluntaria, a su vez, se divide, aquí se los voy a remarcar, en judicial o notarial. ¿Ya? Y resolverse de forma judicial o notarial, a efecto de dar certeza en diversidad de situaciones jurídicas, pero no se adquiere la calidad de cosa juzgada. Vamos viendo otra diferencia entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria, perdón. Que más adelante también lo vamos a detallar estas características, pero quiero que vayan de una vez sacando estas características. No adquiere la calidad de cosa juzgada. Es decir, puede modificarse y puede darse las resoluciones que se den en la jurisdicción voluntaria. En esta jurisdicción se emite una decisión que no causa perjuicio aparente a persona conocida. ¿Ya? Es decir, lo que se resuelva o con lo que se concluye, más bien, no va a afectar a terceros. Y previo a eso, vamos a ver entre los diferentes trámites, pues bueno, hay diferentes publicaciones que se deben de hacer para que si hay un tercero ofendido o que se crea con mayor derecho, se oponga. Es el momento oportuno para pronunciarse. Porque si después de pasado ese tiempo no se pronuncia nadie, pues bueno, no se pronunció nadie, entonces se puede seguir con el trámite para finalizar el mismo. Y por eso dice, no se causa perjuicio aparente a ninguna persona. La jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no existe conflicto. Que quede claro, chicos, no existe conflicto. Hay ausencia de contienda. Si dentro del proceso, y lo vamos a ver más adelante también, si dentro del proceso hay oposición, va a ser deber del notario remitirlo a un juez y va a ser el juez del ramo civil. Aquí ahorita lo vamos a ver. Y la jurisdicción voluntaria puede ser judicial o notarial, es decir,
Si yo no tengo los recursos necesarios para contratar a un abogado, o para un notario, perdón, puedo requerir ante un juez de la materia, que en este caso es el juez del ramo civil, para que conozca estos asuntos de jurisdicción voluntaria, que en este caso, si yo decido hacerlo ante un juez, será de manera judicial, ¿ya? Ante eso se ve. Entonces es muy importante que conozcamos eso, porque a veces dicen, ay Dios, yo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer una identificación de tercero, un cambio de nombre, o qué sé yo, un reconocimiento de preñez o un patrimonio familiar, pero no tengo los recursos económicos. Bueno, está la opción para que se haga ante un juez. Claro, con la recarga que tienen de trabajo los jueces, pues va a resultar un poquito eh, tedioso y largo el proceso, en cuanto que si lo lleva vía notarial, pues va a ser un poquito más factible, ¿verdad? Porque, pues bueno, nosotros, ese es nuestro actuar y aquí es donde se ve reflejada la función notarial que vimos la semana pasada en el quehacer del notario, ¿ya? Si se lleva ante un órgano jurisdiccional, ante juez, el proceso de jurisdicción voluntaria, lo va a remitir. Pero al juez no le va a interesar que salga luego el expediente, que se espere ahí cuando le toque. Caso contrario, el notario estar diligenciando y diligenciando, ir a preguntar cómo va mi trámite. Mire, le encargo mi trámite. Esas diferencias, pero que se puede llevar estos procesos ante un juez, claro que sí, ¿verdad? Por eso es que puede ser jurisdicción voluntaria, judicial o notarial, ¿ya? Criterios diferenciadores, era lo que les decía. Aquí vamos a ver en qué se diferencia, ¿ya? La jurisdicción contenciosa con la jurisdicción voluntaria. Bueno, se establecen tres criterios en la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. ¿A qué son? Tres, específicamente. Tres criterios diferenciadores. Específicamente, vamos a ver también más adelante aquí en este siguiente cuadro que otros se reflejan también, ¿verdad? Pero estos como que son los más establecidos o los más contundentes o los de mayor relevancia en estos procesos. La primera es el presupuesto. Y no nos vamos al presupuesto que tenemos o lo que nos vamos a gastar, no, no se refiere a esto. El presupuesto de la jurisdicción voluntaria es la ausencia o inexistencia de litigio. ¿Ya? Por un lado, el presupuesto en la jurisdicción voluntaria es la ausencia, aquí no hay. Y aquí, en el contencioso, sí hay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me voy a determinar de esto? ¿Ya? Yo veo el presupuesto acá de otra forma. Bueno, ustedes cuando en su quehacer, en sus labores y todo en su trabajo, pues bueno, hacen su actividad laboral y todo a final de mes o a quincena, pum, reciben su pago, reciben su salario, ¿ya? Entonces ustedes dicen, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que cubrir el alquiler, tengo que cubrir el teléfono, tengo que cubrir mi alimentación, tengo que cubrir mi gasolina, tengo que ir al doctor este mes. O sea, ese es su presupuesto, lo que contiene, o sea, eso es lo que le espera dentro del mes a ustedes, cubrir eso. ¿Ya? Así viene el presupuesto, ¿verdad? Cuando a mí llega un cliente y me dice, licenciada, fíjese que yo tengo un problema porque fíjese que mi cédula aparece González con Z y realmente ya cuando vimos en el DPI está en González con S y además Marjorie es con H intercalada y con I latina y en fin, ¿verdad? Entonces aparecen unos documentos como Marjorie con Y, en otros con I latina y el González con Z y el González con... Bueno, entonces ahí viene una identificación de persona, ¿ya? Inmediatamente.
Pero si yo le digo, licenciada, fíjese que a mí no me gusta mi apellido, hay mucho problema, entonces yo quiero cambiármelo y quiero ponerme uno más cool, ya, así. Entonces, ahí en el momento que me están dando la información y es esa función receptiva, la que vimos la semana pasada, ¿verdad? Yo ya digo, bueno, o bien es una identificación de persona o bien es un cambio de nombre. ¿Cómo voy a asesorar yo bien a mi cliente? ¿Ya? Entonces, si lo que se requiere es un cambio de nombre, en ese presupuesto, porque es lo que me están dando, la información que me están dando, ese va a ser el presupuesto. ¿Ya? Entonces yo digo, el presupuesto de la jurisdicción voluntaria es la ausencia. Aquí no hay ningún problema, no hay litigio en este presupuesto, en lo que me están dando, que yo tengo que resolver. Entonces no hay ningún problema, cambiémosle el nombre. ¿Será que no voy a tener problemas? No. Bueno, después que tienen que arreglar todos sus documentos, razonarlos y todo, es otro rollo. Ya, es otro tema aparte. Pero no va a haber una litis, no va a haber un conflicto de intereses y de todos modos se van a publicar edictos por si hay alguna oposición, quien se ve perjudicado en ese cambio de nombre. Por decirlo, en uno de los tantos trámites de jurisdicción voluntaria que ahora vamos a ver que hay muchos más. Entonces, ese es el presupuesto, ¿verdad? Que al darme la información, yo sé que lo que tengo que resolver o lo que me están informando, no hay, hay ausencia, y lo voy a remarcar, ausencia de litigio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera diferencia o el primer criterio diferenciador con la jurisdicción contenciosa. ¿Ya? La ausencia de litis, ausencia de litigio. ¿Ya? Segundo criterio diferenciador, la actividad desenvuelta. La actividad que se realiza en la jurisdicción contenciosa es estricto sensu, y era lo que yo les venía diciendo anteriormente. Es la única que puede calificarse de jurisdiccional, en tanto que la que corresponde a la jurisdicción voluntaria no lo es. Lo que les decía, el ejemplo del juez de Guatemala, que pues bueno, este va a venir y tiene competencia a conocer asuntos en su territorio. Y asuntos, si es del ramo civil, asuntos en materia del ramo civil. No va a conocer asuntos en materia penal, ni administrativa. No. Y no va a venir y a conocer asuntos acá. Es a estricto sensu esa actividad que se desenvuelve en la jurisdicción contenciosa. ¿Ya? En la jurisdicción voluntaria, a mí me pueden venir a decir que hay un proceso sucesorio intestado y que mis clientes son de Chiquimula. Pero es que como nosotros somos de allá y usted es de acá, ¿sabe si lo va a poder llevar? Claro que sí. Yo no tengo esa limitante de estricto sensu, yo puedo movilizarme en todo el territorio. La ley no me permite que si yo soy de determinado departamento, solo en ese puedo conocer. No, yo sí tengo esa actividad desenvuelta de poder conocer los trámites de clientes a nivel nacional. Estamos en eso. En cambio que en la jurisdicción contenciosa, esa actividad es estricto sensu. Ya, es jurisdiccional con mi jurisdicción, mi límite. Tengo límites para impartir justicia en la jurisdicción contenciosa, tanto que en la jurisdicción voluntaria no lo hay. Y se acaba, ¿no? Bueno, la definición de cada jurisdicción, el tercero. ¿A qué se refiere eso? El fin, la finalidad de cada proceso. El fin de cada proceso. El fin que se logra a través del ejercicio de la jurisdicción desde el punto de vista procesal, entiéndase contencioso, es la culminación del conocimiento de una determinada controversia en cosa juzgada. ¿Ah? Yo busco ya que se me haga justicia. Yo reclamo un derecho.
en la vía procesal, en la contenciosa. ¿Y qué voy a obtener? O sea, al finalizar el proceso, pues que el juez dicte una sentencia de la determinada controversia, que ya va a ser ya sea a favor mío o en contra mía. Yo no lo sé, dependiendo de las pruebas, ¿verdad? Entonces, ese es el fin, obtener una sentencia en la cual se haga valer mi derecho o lo que yo estoy pretendiendo, etcétera, en la vía procesal. Y que la misma al dictar sentencia, pues va a tener cosa juzgada. Ya. Que si hay recursos y todo que se pueden apelar y todo, llegar hasta amparo, sí, pero la sentencia ya se dictó, ¿verdad? Y puede ser cosa juzgada si no se llegan a interponer los recursos que la ley establece. En cambio, ¿verdad? Dice, e imposibilitándose así poder volver sobre ella más adelante, ¿ya? En cambio, el fin, ¿verdad? De la jurisdicción voluntaria es otro. Dice, en cambio, en la jurisdicción voluntaria no se adquiere tal estado de conclusión, ¿ya? Porque en la jurisdicción voluntaria yo no busco una sentencia, ¿ya? Lo que caracteriza la reformabilidad de sus resoluciones, ¿ya? Ay Dios, yo me cambié el apellido, me lo puse, ahora quiero ser Martínez y tenía el González. Y pero si yo quiero otra vez volver a cambiármelo, ya no quiero ser Martínez, quiero ser ahora Rodríguez. ¿Puedo hacerlo? No, ya fue cosa juzgada. Usted ya se cambió el nombre por una vez, ya no puede hacerlo. No, claro que sí. Reformabilidad de las resoluciones, ¿verdad? Puedo volver a iniciarlo y puedo cambiármelo nuevamente. O sea, no hay cosa juzgada. Y si en un futuro, en un trámite de proceso sucesorio o intestado, alguien se presente con mayor derecho, pues viene y puede venir a votar todo lo que yo realicé. Es reformable. La reformabilidad de las resoluciones, ¿no? Entonces vemos bien marcados 3 criterios dentro de la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. Hay más. ¿Cuáles? Pues bueno, vemos acá. En un proceso contencioso están sus características y en la jurisdicción voluntaria están sus características dentro de muchas que se obtienen. Bueno, un proceso contencioso, hay litigio. Para la jurisdicción voluntaria es un negocio, ¿ya? O sea, el proceso contencioso se sabe que hay un litigio, donde A está en contra de B, o A quiere reclamar a B, o A está demandando a B, etcétera, ¿ya? En cambio, en la jurisdicción voluntaria, si me viene a mí, A no está demandando a B, ni quiere reclamarle algo a B, no, es un negocio para mi persona, ¿ya? En un proceso contencioso hay partes. En la jurisdicción voluntaria hay participantes, ¿ya? Aquí recuerden que está la parte actora, está la parte demandada, dando aquí solo hay participantes por una sola causa. En el proceso contencioso hay acción, o sea, porque yo actúo. En la jurisdicción voluntaria experimento, ¿ya? En el proceso contencioso, pues es esa acción que yo quiero hacer valer. La ley me da esa potestad para yo accionar y hacer valer un derecho. Y en la jurisdicción voluntaria existe esa solicitud. Yo actúo a solicitud. Permítame. Perdón. Entonces, en la jurisdicción voluntaria hay solicitud. ¿Ya? No hay demanda. Siempre vamos a iniciar el trámite con un acta de requerimiento. ¿Ya? Porque no hay demanda. En el proceso contencioso, la jurisdicción, ¿ya?
esa limitante, ese límite que tengo, ¿ya? De poder actuar. En cambio, en la jurisdicción voluntaria es esa atribución que la ley me da como profesional para poder conocer trámites aquí, allá, etcétera. ¿Ya? En el proceso contencioso existe un juzgador, ¿ya? Un juez competente. En la jurisdicción voluntaria va a ser quien conozca un funcionario judicial, porque sabemos que la jurisdicción voluntaria puede ser judicial o notarial, y o un notario. Va a depender el trámite que elija yo, si lo voy a llevar vía judicial o vía notarial, ¿no? Y en el proceso contencioso, el fin, la finalidad que vimos, se determina con una sentencia. En cambio, en la jurisdicción voluntaria se va a ver una resolución, un acuerdo, un auto, en fin, ¿ya? Son diferentes estos. Entonces, vemos acá que sí hay bastantes diferencias y criterios diferenciadores en cuanto al proceso contencioso y la jurisdicción voluntaria. ¿Estamos en esto, jóvenes? Espero que sí. Bueno, ante ello, ante ver las diferencias que existen entre ambos, pues bueno, vemos los antecedentes de la jurisdicción voluntaria, es decir, cómo nació esta y cómo se ha dado hoy en día y cómo es que ahora nosotros tenemos esa potestad de conocer estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces vemos acá, la jurisdicción voluntaria, quiero que sepan, se vio bien marcada en tres partes de la historia y va a ser en tres leyes que se ha dado a conocer la misma, ¿ya? La primera parte o en un inicio, ¿ya? La jurisdicción voluntaria en Guatemala se dio con el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107, específicamente en el año de 1964, el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿va? Y espero que lo tengan ustedes ahí a la mano, ¿va? Porque lo vamos a ver. Dice, año en el cual entró en vigencia y se dejó establecido que tres eran los asuntos que podían ser conocidos y resueltos por notario de manera alternativa al conocimiento que de ellos podía ejercer un juez del ramo civil. Okay. Ven acá es donde se da la pauta de que es un juez del ramo civil el que conoce los trámites de jurisdicción voluntaria si se llevan a cabo en la vía judicial, ¿ya? Entonces, es a través del Código Procesal Civil y Mercantil que dice que al notario le dan tres asuntos de jurisdicción voluntaria que pueda conocer. Pero, por favor, entiendan esto. No solo se crearon esos tres procedimientos de jurisdicción voluntaria en este código. No, se crearon muchos más. Pero al notario solo se le dio esa potestad de conocer estos tres. Y estos demás, pues son los que se conoce el juez en manera judicial. Vemos entonces que los tres que le dieron al notario para que él conociera alternativamente son el proceso sucesorio intestado o testamentario y donación por causa de muerte, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Pero repito, no son los únicos que se crearon de jurisdicción voluntaria en ese entonces. Se crearon muchos más, ¿ya? Se crearon muchos más, pero estos fueron conocidos en un inicio solamente por vía judicial, ¿ya? Solo por vía judicial. Y ante eso está la ausencia, el cambio de nombre, la identificación de, el patrimonio familiar, la subasta voluntaria, el reconocimiento de preñez o de parto, en fin, se crearon varios procesos de jurisdicción voluntaria, pero vía notarial solo se le dieron estos tres, ¿ya? Entonces, estos procesos de jurisdicción voluntaria
están regulados a partir del libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, que es referente a los procesos especiales, ¿ya? Y ahí ustedes ven, si tienen su código, pues inicia a partir del artículo 401, donde se da el libro cuarto y establece procesos especiales y inicia con la jurisdicción voluntaria. Perdón, chicos, pero es que ya de tanto hablar, pues sí, ya cansa la voz. Y el día de ayer había lluvia y el día sábado es un poquito más cargado para mi persona, pues por las diferentes clases que doy. Entonces ya al término de la tarde ya mi voz estaba cansada porque la lluvia no dejaba escuchar a los alumnos. Entonces ya hoy ya se siente un poquito cansada. Pero bueno, les repito, esta jurisdicción voluntaria está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 401. Y aquí vamos a ver varios. Aquí no es de que empieza el proceso sucesorio de la subasta voluntaria, no. Aquí inician varios. ¿Ven? Inician en el 406 la declaratoria de incapacidad. Entonces, vemos que son procesos diferentes, ¿ya? Y vemos entonces que en el artículo 401 están los actos de jurisdicción voluntaria, ¿no? La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez. Miren, en la jurisdicción voluntaria se requiere la intervención de un juez, ¿ya? Sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, es decir, que no haya litis. Entonces, desde un inicio era solo el juez, pero bueno, dijeron, le vamos a dar al notario pues que nos ayude en nuestro actuar. Le vamos a dar 3 procedimientos y como lo repito, pues era proceso sucesorio, ya sea intestado, testamentario y donación por causa de muerte, la subasta voluntaria y la identificación de tercero, ¿ya? Y la identificación de tercero. Bueno, ese es el primer inicio de la jurisdicción voluntaria, contenida en el decreto 107 del decreto de ley. En segunda instancia, y es aquí donde vino a darse el refuerzo, ¿verdad? Cuando ustedes están cansados y ya no tienen ganas de nada, y entonces dicen, bueno, me voy a dar un baño para recargarme de energía. Sus energías estaban como que todos lo tenían como 3% y al relajarse, ¿no? Renovarse llegan al 100%. Así fue este decreto, ¿verdad? Nuestra actividad notarial de jurisdicción voluntaria solo tenía un porcentaje pequeño y al crearse esta ley, ¡pum!, nos renovaron. Nos dieron como aquí sí se vio claro, ¿verdad? Esa fe pública que adquieren los profesionales, en este caso notarios, al graduarse y al colegiarse, pues bueno, ya tengo fe pública, ok, entonces el Estado dijo, bueno, que nos ayude el notario, pues, que nos ayude a diferentes trámites, entonces fue a través de esta ley, donde ya se nos concedieron hacer más trámites. Entonces se establece acá. En el año de 1977 en Guatemala se realizó el 14 Congreso de Notariado Latino, ¿ya? Durante el gobierno de G. Eugenio Laud García, ¿verdad? Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero así lo entiendo yo. En el cual se aprobó la propuesta de ley en cuanto a la ampliación de las funciones del notario, ¿ya? Detrás vienen y aquí se aprueban muchas más. Aquí es cuando dijeron, ¿verdad? Y la propuesta de ley, yo creo que ahí sí que hay que aplaudir, ¿verdad? A los legisladores en ese entonces que sí nos ayudaron y como quien dicen en buen chapín, nos echaron la mano en cuanto a ampliar esa jurisdicción voluntaria que como notarios podemos conocer. ¿Verdad? Entonces dice que fue a través, ¿verdad? De este Congreso de Notariado Latino
en este decreto, ¿verdad? Que es el 54-77 del Congreso de la República, que se llama la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Algo grande de nombre, ¿verdad? Pero es muy importante. La cual dice incluyó 16 nuevos asuntos. Incluyó 16 nuevos asuntos que podían tramitarse en la jurisdicción voluntaria, ¿ya? Ante notario, ¿ya? Es de recordar acá, y por eso se los anoté, que no se aprobaron en esta ley el divorcio voluntario y la titulación supletoria. Ojo, quiero que quede claro. No es que el divorcio voluntario y la titulación supletoria no la pueda llevar el notario, porque si no van a decir, la lista dice que el divorcio no lo podía llevar el notario porque no se aprobó en esta ley. No. Tomemos en cuenta, el divorcio voluntario sí lo lleva a cabo el notario, pero no es un proceso de jurisdicción voluntaria. Es un trámite normal, donde no hay contienda. Por eso es que querían regularlo en estos procesos, porque no hay litis. En un divorcio voluntario no hay litis, ¿ya? Y se supone también que en la titulación supletoria tampoco, ¿verdad? Pero no quisieron aprobarlo, dijeron no, se va a llevar como un proceso de divorcio voluntario así normal, y tranquilo, sí lo puede llevar un notario, ¿ya? Bueno, y a la larga creo que está mejor, ¿verdad? Porque tal vez nos ahorramos, ¿verdad? Tal vez de ir a la PGN y de pedir la audiencia a la PGN, que es un dolorcito de cabeza, cuando la PGN, pues, conoce estos asuntos, ¿verdad? En jurisdicción voluntaria, porque sí, sus criterios son vinculantes, ¿no? Y también así la titulación supletoria, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, se incluyeron 16 nuevos asuntos, ¿no? En el inicio eran 17, pero después se derogó uno, entonces solo fueron 16 al final, ¿verdad? Entonces, es para que tengan conocimiento que sí eran 17, pero uno por las malas prácticas notariales no lo quitaron, ¿ya? Entonces, también es de recordar que no se aprobaron en esta ley el divorcio voluntario y la titulación supletoria, que eran trámites que se pretendía que se vieran o que se tomaran en cuenta como jurisdicción voluntaria. No, en ese tiempo les dijeron no, el divorcio voluntario no es de jurisdicción voluntaria. Que siga siendo ante un juez y claro, sí lo puede llevar un notario, ¿verdad? Hacia eso es a lo que se va. Bueno, asuntos que se incluyeron en este decreto. Vemos acá, y aquí sí puse el 17, ya les voy a decir cuál es el que se quitó. Bueno, asuntos que se incluyeron en este decreto. Son 16, ¿ya? Como les digo, muchos de estos ya estaban regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero solo por conocimiento de un juez. Al crearse esta ley, vino a ampliar esta función notarial y tal vez ustedes dirán, pero ¿por qué no se modificó el Código Procesal Civil y Mercantil y mejor se incluyeron ahí? No, quisieron crear una ley en la cual se ampliaran las funciones y que fuera específicamente, como su nombre lo dice, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, el primero, el trámite de ausencia. 2, disposición de bienes de menores. Y quiero que vean bien acá, porque se parecen esta disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, ¿ya? En algunos artículos, o tal vez en un artículo van a ver que dice, en cuanto a la disposición de menores, de incapaces y de ausentes, ponen los tres en uno, ¿va? Entonces, a veces no quiero que se confunda, ¿verdad? Que solo es un trámite, disposición de menores, incapaces y ausentes, no. Así como el gravamen de los mismos, de menores, incapaces y ausentes, no va a ser lo mismo, porque no es lo mismo ser un menor de edad a ser incapaz,
¿ya? No es lo mismo. Entonces, la disposición de bienes de menores es un trámite y la disposición de bienes de incapaces es otro tema, ¿ya? No todos los menores son incapaces, ¿ya? También la disposición de bienes de ausentes, ¿ya? Muy diferente. El gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces y gravámenes de ausentes, ¿verdad? Lo que les decía, no son iguales. Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, el cambio de nombre, la omisión de partida de nacimiento, omisión, entiéndase, omisión, ¿ya? Asiento extemporáneo, por decirlo así. La rectificación de partidas, la determinación de edad, la omisión de acta, se omitió, ¿ya? Rectificación de acta, la constitución de patrimonio familiar. Hasta ahí llegaron los 16 asuntos que se incluyeron en este decreto. Hubo un último, el 17, que aquí tal vez todavía estuviera si no se hubieran hecho malas prácticas de este asunto, y era el de la adopción. Ahora se sabe, ¿verdad?, que la adopción es a través de, o se lleva a cabo a través del Consejo Nacional de Adopciones, que el Estado creó esta institución, va, encargada únicamente para todo lo referente a la adopción de menores. Pero ustedes van a ver, ¿verdad?, también en su ley cuando la tengan y todo, el trámite de la adopción, que aparece derogado. ¿Y por qué fue derogado? Porque lamentablemente, pues muchos colegas hicieron mal uso de este trámite. Y es a lo que voy también, ¿verdad? Como profesionales dotados de ese derecho que la ley nos da, debemos de hacer buen uso de la misma. No desprestigiar el notariado. No desprestigiarlo. Pero como aquí el notario se vio con poder y decir, bueno, yo puedo puedo llevar el trámite de adopciones, entonces vamos a hacerlo y todo, y se entraron viendo otros intereses, ya se convirtió en delito, trata de personas, se empezaron a comercializar los menores, y entonces el Estado dijo, basta. No, están haciendo mal uso de ese trámite de jurisdicción voluntaria, mejor se lo quitamos y felices y contentos todos, mejor creamos una institución, una entidad, la cual se encargue de este trámite de adopción. Entonces, nos quedamos sin el 17 asunto para la jurisdicción voluntaria. Bueno, van dos leyes, ¿verdad? En cuanto a que legislan esto, ¿verdad? Regulan esto, perdón. Bueno, la última ampliación de las funciones del notario fue a través del decreto ley 125-83, que es la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano, ¿ya? Pues ya solo fue, bueno, entonces démosle otra, pues ya. Durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctor, ¿verdad? A través de este decreto, pues se creó este procedimiento que se debe llevar a cabo, ¿verdad? O lo puede llevar a cabo un notario. Estamos en eso, ¿verdad? En cuanto a estos criterios que se tienen y cómo se inició la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que fue marcada en tres aspectos, básicamente en tres partes de la historia, ¿verdad? 1, el Código Procesal Civil y Mercantil. 2, el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y el tercero, que es el decreto ley número 125-83, que es la ley de rectificación de área de bien inmuebles urbano. Entiéndase que es urbano. Si es rústico, no lleva ese procedimiento. Es otro rollo. Bueno,
Al tener claro eso, en cuanto a cómo se dio inicio a la jurisdicción voluntaria aquí en Guatemala y cuál es la diferencia que se tiene esta, ya vamos cumpliendo parte del objetivo que era, y me voy a remitir al inicio de la clase, que era que ustedes comprendan el concepto de la jurisdicción voluntaria y la diferencia con la jurisdicción ordinaria, ¿no? Creo que, pues bueno, al dar esto, pues ya se tiene esa pauta y esa diferencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción voluntaria. Bueno, y a la segunda parte, pues básicamente que era familiarizarse con los principios de la jurisdicción voluntaria. Entonces vemos acá cuáles son esos principios de la jurisdicción voluntaria. Y aquí es donde yo sí les ruego, por favor, que si tienen a la mano su ley, que es el decreto 54-77, que lo saquen, por favor, porque vamos a empezar a ver aspectos importantes dentro de la ley y que yo necesito que ustedes pues los puedan marcar. El primero, bueno, tener en cuenta que los principios de la jurisdicción voluntaria son 7. 7 principios que se deben de tener en cuenta para todo el proceso de jurisdicción voluntaria. Que el notario en sus diferentes actuaciones pues va a hacer uso de ellos y son necesarios para los trámites correspondientes. De los 20 que tenemos en conocimiento, ¿verdad? Que son 3 regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, más 16 que están en el decreto 54-77, son 19, más el último, ¿verdad? De la rectificación de bien, ¿no? Urbano, ¿verdad? Son 20. Entonces, son 7 principios los que nos van a regular para estos 20 trámites que tenemos la facultad de poder conocerlos. Y vamos con el primero, que es el principio de consentimiento unánime, que debe existir de acuerdo a los promovientes, no existiendo litis, controversia o pleito alguno. No hay controversia, por favor, chicos, no hay controversia. Y ese es el principio, consentimiento unánime, es decir, por ejemplo, ¿verdad? En un proceso sucesorio, si son 3 o 4 los hijos, si también está la esposa, todos tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Todos. No puede ser de que, bueno, somos 6, pero uno, fíjese que no está bien de acuerdo con esto, entonces él dice que va a accionar mejor después. Ok, entonces no puedo continuarles el trámite. Porque uno de los principios es el consentimiento unánime, ¿ya? Hacia eso se refiere este consentimiento unánime. Dice, si no se cumple con este requisito, el proceso se tornará contencioso y deberá conocerlo para su solución un juez del ramo civil. Mira lo que les decía, hay mucho ojo con esto, ¿verdad? No lo voy a remitir al juez de asuntos penales, no, tengo que remitirlo al juez competente en la materia de lo que es la jurisdicción voluntaria, que la ley establece que es un juez del ramo civil. O sea, es decir, jóvenes, que si yo les digo que ciertas personas quieren llevar a cabo el cambio de nombre, pero no lo quieren llevar con notario, ¿lo pueden llevar con un juez? Sí. ¿Qué clase de juez sería este? ¿De qué ramo? ¿Un juez del ramo penal? ¿Un juez del área laboral? No, yo no quiero esa respuesta, ¿verdad? Es ante un juez del ramo civil, ¿verdad? Ante un juez del ramo civil puedo llevar a cabo
todos estos trámites, ¿no?, de jurisdicción voluntaria si no quiero acudir con un notario. Entonces, y también, ¿verdad?, si dentro del proceso yo veo que puede haber problema, controversia, es mi obligación remitirlo al juez del ramo civil. Y veamos qué dice la ley. La ley establece en el artículo 1, y si ustedes se dan cuenta, el decreto 54-77 dice en su título 1, disposiciones generales, capítulo único, principios fundamentales. ¿Ven? La ley los recoge, ¿ya? La ley establece cuáles son esos principios fundamentales. Y el primero de ellos dice es el principio de consentimiento unánime. ¿Qué establece la ley en ese sentido? El artículo 1 establece lo siguiente: consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante el notario, se requiere, ven acá, se requiere, no que demande, ¿verdad? Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Bueno, si alguna de las partes en cualquier momento de tramitación manifestare oposición, el notario en que se abastecerá por conocimiento y remitirá lo actuado al tribunal competente. Así es. Bueno, lo último. En casos de que el notario tenga derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado a los que disponga el derecho procesal, ¿verdad? Es importante, jóvenes, ustedes ya vieron el arancel del notario que está también atrás, en la parte de atrás de la ley. Pues bueno, si yo ya empecé a conocer de un caso y todo, pues tengo derecho a que me cancelen honorarios, no que me paguen, porque no estoy devengando un sueldo, ¿verdad? La ley lo establece, ¿ya? Entonces, en conclusión, pues ese principio de consentimiento unánime es de que todos deben de estar de acuerdo, y eso es porque la jurisdicción voluntaria se requiere la ausencia de la litis. Hacia eso nos vamos. El principio número 2. El principio número 2 nos establece que se refiere al principio de constancia de las actuaciones y resoluciones. Bueno, este principio dice: para su plena validez y permanencia en el tiempo deben constar por escrito lo que se manifiesta en el principio de la escritura, ¿ya? Y por ello que en materia de jurisdicción voluntaria se establece que esta obligación específicamente a través de actas notariales y actas de legalización, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, jóvenes, que se ve claro también el actuar del notario. No va a ser a través de sentencias, no va a ser a través de escrituras, no vamos a ver escrituras. Las escrituras ya se quedaron en los diferentes notariales que ustedes vieron, ¿ya? Y aquí veo yo importante, jóvenes, esa constancia de las actuaciones. ¿Se recuerdan la semana pasada que vimos que el valor de la función notarial, o el fin del valor la finalidad de la función notarial se circunscribía en 3 aspectos, y uno de ellos era la permanencia, ¿ya? La permanencia en el tiempo, ¿ya? Mis documentos que yo redacte van a durar, ¿ya? Si yo me muero, no importa. Se quedó en el archivo de protocolos mi protocolo, porque yo solo era depositario del mismo. Y al fallecer yo, tienen la obligación mis familiares de remitirle el expediente, los protocolos, al Archivo General de Protocolos. Pero bueno, eso es por una parte. El Archivo General de Protocolos, en su función, dice, que vimos la semana pasada también, es
recibir todos los expedientes de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Para esto. Porque aquí, ahí se queda constancia. Por un futuro, si se quiere consultar, pues bueno, venga a buscarlo, aquí estamos. ¿Ya? Eso es el proceso, el principio de constancia de las actuaciones. ¿Y qué establece el artículo número 2? Si ustedes se dan cuenta, vamos en orden de los principios. El principio número 1 de la jurisdicción voluntaria es el artículo 1 de la ley. El principio número 2 de la jurisdicción voluntaria es el artículo 2 de esta ley. Vamos en orden, no como en otras leyes que vemos los principios y que están regados. Está el 15, está el 10, luego el 50. Ahí están involucrados los principios. No, aquí vamos en orden, porque esta ley fue creada para eso específicamente. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 2? Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Lo que decía, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, no en escritura. No se hacen constar en escritura. Salvo las resoluciones que tengan de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar y la disposición de que se dicte la firma y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán la dirección del notario. Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? En el actuar del notario, en la función notarial de estos trámites, ¿va? Es muy importante que el notario pues deje constancia de las mismas y se deje claro la dirección del notario y el número de colegiado, ¿va? Como todas las resoluciones que se ven dentro de los procesos, aquí también se ve la resolución de trámite, la notificación, etc. De todo se tiene que dejar constancia. El tercero, que es el principio de colaboración de las autoridades. Este principio de colaboración de las autoridades dice, el notario como depositario de la fe pública que le reconoce el Estado en las actuaciones que realiza en materia de jurisdicción voluntaria, actúa en una función especial que como funcionario se le reconoce en las actuaciones que realice, en el desempeño de su cargo. Debe gozar de la colaboración de las autoridades a efecto de cumplir con su cometido profesional. Importante, jóvenes. Y aquí era lo que yo les decía la semana pasada. Ustedes como futuros profesionales van a tener que ese contacto con los diferentes registros y más cuando se toque hablar de los trámites en que se tenga que ir con PGN, se tiene que ir a finanzas, ¿verdad? Entonces, estas instituciones, según la ley, el principio de colaboración de las autoridades, deben de colaborar con el notario. Es un deber de las autoridades. Que lo cumplan o no, es otro rollo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Yo no sé si alguien trabajará o no para el Estado, pero lamentablemente se tiene pues esa mala fama, y no lo digo por decirlo para todos, ¿verdad? Pero lamentablemente, como dice el dicho, por uno pagan todos, ¿verdad? El que actuar en las actividades del Estado deja a veces mucho que desear, ¿verdad? La prepotencia que se tiene. Claro, uno a veces va a alguna oficina de una entidad del Estado y si lo atienden bien, hasta sorprendido se queda uno y diría, hasta da gusto, ¿verdad? Uno dice, ay, sí, pero si uno dice, ay, Dios, tengo que ir allá. Y la que atiende es mera enojada, ay, no, y es que todo le ponen peros y todo. Entonces, no, debería de aplicarse esto, ¿va? Y no solo con los notarios, con todos en particular, ¿verdad? Pues si el Estado está para trabajar, para uno, para brindarle ese apoyo, esa seguridad, ¿verdad? Y más que en ese actuar del notario, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el principio número 3 nos establece lo siguiente. Colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir a las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos
e informes. Los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes, cuando no les fuera imposibilitado después de regularse ante ellos, ¿verdad? Eh, Podrán acudir al juez de instancia de su jurisdicción a premiar al requerido, ¿verdad? O sea, no es necesario llegar a esto, ¿ya? Pero si en dado caso se da, pues bueno, puede acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción, ¿verdad? Para que se exponga lo que sucedió. Este próximo principio que viene es muy importante. Y aquí quiero detenerme porque quiero que ustedes verifiquen algo en su ley y que lo anoten, ¿verdad? Principio de audiencia a la Procuraduría General de la Nación. La ley lo prevé en ciertos procesos debido a que esta institución presenta los intereses del Estado y por ende la colectividad social, ¿ya? Bien se sabe que el Procurador General de la Nación es el que representa al Estado, ahora es el representante legal. Entonces, la institución de la PGN juega un papel muy importante dentro de la jurisdicción voluntaria en algunos trámites. Eso sí, hago la aclaración, ¿verdad? No en todo se ve la jurisdicción, en todos los trámites de jurisdicción voluntaria se van a ir a pedir un dictamen del mismo. No, ¿ya? No. Hay algunos en los cuales la PGN pues no tiene nada que ver, ¿va? Pero va a ser del grado del derecho que se quiere dar en un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿ya? Entonces, dice que acá la Procuraduría General de la Nación representa al Estado, sí, y los intereses del Estado y por ende la colectividad, ¿ya? Hacia eso nos vamos. El pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación es vinculante para la tramitación. Creo que aquí vinculante se los voy a poner con mayúsculas, dirías. ¿Por qué? Porque la opinión de la PGN en los trámites de jurisdicción voluntaria en los que se requiere es muy importante. Y vean, a veces nos ponen un previo por esta cosa, a veces otro previo por otra cosa, es decir, ahí sí se establece, se analiza bien realmente estos procesos, ¿va? Si es procedente o no. Por eso el dictamen de la PGN es muy, muy importante y vinculante en este sentido, ¿va? Para la tramitación y resultas de los asuntos que se tratan. Al ser adversa la opinión de la Procuraduría General de la Nación, el asunto se toma contencioso, por lo que dará tramitarse inmediatamente al juez competente que corresponda. Si yo veo que aquí es donde hay oposición, pues bueno, yo digo, lo siento, lo remito a un juez, ¿verdad? De ramo civil, distintamente, ¿verdad? Y se deja de conocer. Entonces es muy importante que la opinión de la PGN pues sea favorable para nosotros, porque si es desfavorable, pues uno deja de conocer y lo remite al juez competente. Dice. En los procesos, dice, y termino con este principio acá, dice, en esos procesos que la ley no establece que hay discreción del notario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trámite no establece que se deba de acudir a la PGN para su opinión, pues no lo llevemos, o bien dice que a criterio. Bueno, a mi criterio, muy personal, mejor no lo llevo. Porque mi trámite puede ir muy bien y todo, pero si la PGN no tiene injerencia y si al llevarlo a los registros no me exigen la opinión de la PGN porque no está en ley, ¿para qué me voy a complicar la vida? Si en PGN se tardan de esto y le van a poner cada pero al trámite mismo. Entonces, consejo sano, si la ley no lo pide, no. Estamos. Y algo muy importante era lo que yo les decía. Ustedes en su ley, y vamos a darle lectura. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Ese es el título. ¿Lo tendrán así? Yo les aseguro que no.
tal vez en su mayoría no. La mayoría de sus leyes establece audiencia al Ministerio Público. Estoy casi 100% segura que eso establece. Entonces, ¿por qué dice Ministerio Público y es Procuraduría General de la Nación? Bueno, termino de leer, dice. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ¿va? Entonces, a la Procuraduría General de la Nación, que deberá evacuarla en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de que lo actuado. El notario podrá recabar la opinión de la Procuraduría General de la Nación en los casos de duda o cuando lo estime necesario. Entonces, jóvenes, ustedes en su ley establece o dice Ministerio Público, pero eso ya no es posible porque recuérdense, y espero que ustedes lo tengan presente, y si no, pues es muy importante que lo anoten, ¿va? Que a través del decreto 25-97 del Congreso de la República, ¿verdad? En el artículo 1 se establece que, salvo en materia penal, ¿no? Salvo en materia penal, procesal, penitenciaria, en lo que corresponde a la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, pues bueno, en toda norma legal y reglamentaria que se mencione en Ministerio Público, debe entenderse que se trata de la Procuraduría General de la Nación, ¿ya? Actualmente, pues, se rige esta por el decreto 512 del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, muy importante para que lo tengan en cuenta, no solo para esta ley, sino para los demás, ¿verdad? Creo que ustedes ya tienen conocimiento de esto, pero aquí también se aplica, ¿verdad? No voy a dar audiencia al Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene nada que ver, ¿verdad? Fue por de esa división que existió en ese entonces, ¿verdad? Que se decidieron funciones. Entonces, PGN conoce de esto y Ministerio Público de esto, ¿verdad? Ministerio Público, entiéndase en lo que es en materia penal. Entonces, aquí es audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Por favor, yo necesito que anoten eso y que lo tengan claro, ¿verdad? Que no es audiencia al Ministerio Público, sino a la Procuraduría General de la Nación. Y en todos los demás, donde establezca MP, que no sea de materia penal, por favor, colóquenle de una vez ahí PGN. Por ejemplo, aquí, pues vamos, a ver en varios trámites esa audiencia a la PGN, y en la ley vamos a ver varios que establecen audiencia al Ministerio Público. No, se sobreentiende que es a la Procuraduría General de la Nación en virtud de lo establecido en el decreto número 25-97, que es el artículo 1. Bueno, quinto principio. ¿Verdad? Principio de ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Importante este principio. En primer el ámbito, dice, se establece que los asuntos de jurisdicción voluntaria pueden ser conocidos judicial o notarialmente. Okay. Aquí, desde una pauta, ¿verdad? Ya sea ese principio que si yo quiero lo llevo vía judicial o vía notarial. Hacia eso se refiere. En cuanto a la opción al trámite, es un reconocimiento que la facultad a las personas como sujetos capaces de decidir optar la alternativa si utilizarán la tramitación de sus asuntos la vía judicial o la notarial. A eso se refiere. Y eso está en el artículo 5 de la ley. Como les decía, todo va en orden. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos de cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario en los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen la opción a acogerse al trámite notarial o bien al judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de publicación
deben observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, chicos, nosotros como notarios en nuestro actuar, el Código Procesal Civil y Mercantil va a ser auxiliar de esta ley, ¿ya? Porque se van a establecer plazos y lo que no tenga esta ley, pues lo cubrimos con la del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? ¿Estamos en eso? Dicen, en cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. Va a depender del trámite, ¿no? En el primer caso, el notario debe enviar los expedientes al tribunal que sea competente. En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales. Recuérdense, si uno empieza e inicia un trámite, tiene todo el derecho a cobrar sus honorarios profesionales, ¿verdad? Nada es de gratis aquí en esta vida. Hacia eso se refiere. Bueno, ya solo me quedan 2 principios y luego otras generalidades más importantes y ya nos va premiando el día. Bueno, principio de inscripción en los registros. Muy importante, jóvenes. Si yo llevo un asunto de jurisdicción voluntaria, puede que ahí ya culmine todo. Pero si no lo llevo al registro correspondiente, es como que no hubiera hecho nada, ¿ya? Debe de concluir con la inscripción en los registros. Los asuntos de jurisdicción voluntaria, al haber sido concluida su tramitación para que surtan pleno efecto, es decir, para que yo lo haga valer ante terceros, darle certeza, la validez y permanencia, deberán ser inscritos en los registros respectivos, dice. Entonces, si yo no llevo estos asuntos a los registros respectivos, no van a tener ese efecto legal, no tienen esa certeza, no tienen esa validez y esa permanencia, ¿ya? Tengo que inscribirlos en los registros correspondientes. Por ejemplo, si es un proceso sucesorio, al registro mercantil, el testimonio irregular de las partes conducentes. Si es un cambio de nombre, el auto declaratorio. Si es una identificación de tercero, el acta de probidad. Claro, con los demás documentos que se requieren, ¿verdad? Y así, si es un patrimonio familiar, pues la escritura constitucional de la misma registro general de la propiedad. Y así sucesivamente. Tengo esa obligación de remitirlos a los registros correspondientes. El artículo 6 que establece inscripción en los registros. Para la inscripción de cualquier resolución notarial, aquí no dice sentencia, ¿se dan cuenta? No dice sentencia. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de resolución o fotocopia fotostática auténtica de la misma. Tal certificado o reproducción no será enviada en duplicado, ¿ven? O sea, no es solo de llevar la certificación y todo, no hay que darse cuenta de cómo lo quiere, duplicado. Y también, jóvenes, es importante que se vean los reglamentos de la ley. Por ejemplo, la ley de RENAP, que es bastante meticulosa, ver qué más requisitos requiere, además de estos que establece el artículo número 6 de la inscripción en los registros, ¿no? Dice, enviada con duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Ese es el artículo 6. Y el artículo 7, el principio número 7 o el artículo 7 también, que son los principios, establece el principio de la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, ¿ya? Nosotros no nos quedamos con los expedientes de jurisdicción voluntaria. Los tenemos que remitir al Archivo General de Protocolos una vez finalizados. ¿En qué plazo? La ley no establece el plazo, ¿ya? El único trámite que no se remite al Archivo General de Protocolos es el de ausencia. Aquí lo ven, ¿eh? Es obligación que tiene el notario de remitir el expediente final al Archivo General de Protocolos, a efecto de que se proceda a archivarlo y consecuentemente a preservarlo. El único, vean aquí, el único expediente que no se remite al Archivo General de Protocolos es el trámite de ausencia. Es el único que no se remite. Pues se remite al archivo de tribunales, pues el auto final lo dicta un juez de primera instancia civil, ¿ya?
El único trámite, repito, es el único trámite que no se remite, ¿ya? Y el plazo para remitirlo es de manera, pues, cuando ya lo tenga, inmediata, ¿verdad? No hay un trámite, un plazo específico, a menos que la ley especial así lo requiera, ¿verdad? El artículo 7 que establece la ley, remisión del Archivo General de Protocolo, Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario debe enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Entonces, jóvenes, vemos acá cómo se dan a cabo estos principios muy importantes de la jurisdicción, de la jurisdicción voluntaria, que son aplicables a todos los procesos, ¿verdad? Bueno, por último, generalidades de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que quiero que ustedes tengan en cuenta y que son muy importantes. De todos esos trámites, de los que, ¿cuántos son? 20, ¿verdad? 20 o 30. ¿Cuántos asuntos son? 20, ¿verdad? Las generalidades de algunos de ellos, ya, que los vamos a ver en cada uno después en particular, pero ya, por decirlo así, saber cuáles terminan en un auto, cuáles terminan en escritura, es lo que veamos a ver. Por ejemplo, los asuntos de trámite mixto, que conoce el notario y juez de primera instancia del ramo civil, únicamente el de declaratoria de ausencia, que termina en un auto judicial. Este trámite termina en un auto judicial. Muy importante lo que les estoy dando a conocer ahorita, jóvenes. Asuntos cuyo trámite concluye en escritura. Estoy hablando de los trámites de jurisdicción voluntaria notarial, ¿verdad? Cuyo trámite termina en escritura. ¿Cuáles van a ser? La disposición de bienes de menores, la disposición de bienes de incapaces y la disposición de bienes de menores, de disposición de bienes de ausentes, ¿ya? Esto termina en escritura de compraventa o de arrendamiento. Luego vemos el gravamen de bienes de menores, gravamen de incapaces, gravamen de ausentes, que estos terminan en escritura de mutuo o de préstamo, ya sea prendario o hipotecario, ¿ya? Muy importante esto. La constitución de patrimonio familiar. La constitución de patrimonio familiar es en escritura constitución de patrimonio de bienes y duración del mismo. Termina, ¿verdad? Termina en esto. La subasta voluntaria, ¿en qué concluye? En una escritura de compra-venta, ¿ya? Estos trámites terminan en escritura, ¿ya? O sea, es decir, en protocolos, ¿verdad? Que se tienen que remitir a los archivos, en este caso, si terminan en escritura, ¿a qué registro irán estos? Pues obviamente al Registro General de la Propiedad. Hacia eso se refiere. Asuntos cuyo trámite termina en autonotarial. Autonotarial, ¿ya? Reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto, cambio de nombre, omisión de partida, rectificación de partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción y error en el acta de inscripción. Asuntos cuyo trámite termina en acta notarial, que es la única, que es la identificación de tercero, que su trámite termina en un acta notarial de notoriedad. Muy importante esto. Asuntos cuyo trámite termina en auto, ¿ya? Ven acá que no todos van a terminar en lo mismo. Eso es lo bonito de la jurisdicción voluntaria notarial, ¿verdad? Que no todos los trámites terminan en lo mismo. Son diferentes procesos, ¿ya? No todos van a tener las mismas publicaciones de edictos, no todos van a la PGN, no todos terminan en escritura. Ven cómo se dan estos, ¿verdad? Las características de cada trámite, ¿no? Asuntos cuyo trámite termina en auto. Proceso sucesorio testamentario e intestado, que termina en un auto notarial de declaratoria de herederos y el mismo pues ya se lleva el testimonio irregular al Registro General de la Propiedad. No termina en escritura pública ¿no? Rectificación de área de bien inmueble urbano, que termina en un auto notarial de rectificación de área.
Y los asuntos de jurisdicción voluntaria, notarial en los que se le da audiencia a la PGN. Muy importante aquí, ver qué asuntos son los que sí se tiene que pedir la opinión a la Procuraduría General de la Nación. Ya sin este dictamen de la Procuraduría General de la Nación, estos trámites pues ahí se quedan paralíticos, ya no pueden seguir. Entonces, ¿cuáles son estos trámites que necesitan la intervención de la PGN o la audiencia de la PGN? Está el proceso sucesorio intestado, que necesita la intervención de la PGN, en la ausencia, la disposición y gravámenes de bienes de menores, incapaces y ausentes, la constitución de patrimonio familiar, la omisión de partida, la rectificación de partida, la omisión del acta de inscripción, el error en el acta de inscripción y la rectificación de área de bien inmueble urbano. Vemos acá todos estos trámites, pues bueno, tienen que tener la opinión de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Muy importante en esto. Bueno, con ello, jóvenes, terminamos la presentación de la clase del día de hoy y el contenido de la misma. Yo agradezco su atención a la presente. Como les repito, espero que tengan a su mano las leyes. La siguiente semana, pues vamos a ver ya lo referente al primer trámite de jurisdicción voluntaria, que es el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Yo les deseo la mejor de las mañanas y espero que tengan un excelente día, invitándolos siempre a que puedan ver los links introductorios de las clases siguientes, ¿verdad? Mucho gusto de poder compartir con ustedes el día de hoy, jóvenes. Que tengan muy buen día.